Mi nombre es Carlos Mendoza, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Era octubre de 2019 cuando mi esposa Elena y yo decidimos mudarnos con nuestras dos hijas, Sofía de 12 años y Martina de 8, a una pequeña ciudad llamada San Cristóbal, en el interior del país. La razón era simple: había heredado la casa de mi tía abuela Esperanza, quien había fallecido sin descendencia directa. La casa era impresionante desde el exterior. Construida en 1920, era una mansión victoriana de 3 pisos con un jardín extenso que había visto mejores días. Las ventanas altas y arqueadas le daban un aspecto majestuoso, pero también ligeramente intimidante. El color original había sido blanco, pero ahora tenía un tono grisáceo que le daba un aspecto envejecido y melancólico. Cuando llegamos aquel sábado por la mañana, el camión de mudanzas ya nos esperaba en la entrada. Los trabajadores parecían incómodos, constantemente mirando hacia las ventanas superiores de la casa, como si esperaran ver algo. Uno de ellos, un hombre mayor con bigote gris, me preguntó si estaba seguro de que quería mudarnos ahí. «Es una casa muy grande para una familia», murmuró mientras cargaba una caja pesada. «Y muy antigua». No le di mucha importancia al comentario. Las casas viejas siempre generan supersticiones en pueblos pequeños. Elena se mostró emocionada con el espacio, especialmente con la cocina amplia y el jardín donde las niñas podrían jugar. Sofía, como toda adolescente, se quejó de tener que dejar sus amigas en la capital, pero Martina parecía fascinada con cada rincón. Esa primera tarde, mientras organizábamos las cajas en el salón principal, noté algo peculiar. La casa tenía muchas ventanas, pero por alguna razón, siempre parecía estar en penumbra. Incluso con todas las cortinas abiertas y el sol brillando afuera, la luz que entraba parecía filtrarse de manera extraña, creando sombras alargadas que se movían con cualquier brisa. «Papá, ¿por qué esta casa se siente tan fría?», me preguntó Martina mientras jugaba con sus muñecas en el suelo de madera. Tenía razón. A pesar de que era un día cálido de primavera, el interior de la casa mantenía una temperatura fresca constante. Supuse que era por las paredes gruesas y los techos altos, características típicas de las construcciones antiguas. Esa noche, mientras cenábamos en la cocina rodeados de cajas a medio desempacar, Elena comentó que había visto a un gato negro en el jardín. «Debe ser de algún vecino», dije, sirviendo más pasta a las niñas. «Mañana iremos a presentarnos y preguntaremos». Pero cuando miré por la ventana de la cocina, no vi ningún gato. Solo el jardín abandonado con sus rosales sin podar y el césped que necesitaba atención urgente. El domingo decidimos explorar el barrio y conocer a nuestros nuevos vecinos. San Cristóbal era una ciudad pequeña donde todos se conocían, o al menos eso esperábamos. Caminamos por las calles adoquinadas, admirando las casas coloniales bien conservadas y los jardines prolijos que contrastaban notablemente con el nuestro. La primera casa que visitamos pertenecía a la familia García, según el buzón. Una mujer de mediana edad abrió la puerta, pero en cuanto mencioné que éramos los nuevos propietarios de la casa de Esperanza Mendoza, su expresión cambió completamente. «Ah, sí, la casa de la colina», murmuró, evitando el contacto visual. «Disculpen, pero tengo que preparar el almuerzo». Cerró la puerta antes de que pudiéramos decir algo más. Elena y yo nos miramos confundidos. Las niñas estaban jugando en la acera, ajenas a la extraña interacción. Intentamos con la siguiente casa, donde vivía un matrimonio mayor. El hombre de unos 70 años nos recibió cordialmente hasta que mencionamos nuestra dirección. Su esposa apareció detrás de él, le susurró algo al oído, y ambos se disculparon rápidamente. «¿Hicimos algo malo, papá?», preguntó Sofía, quien había notado el cambio en el ambiente. «No, cariño. La gente de pueblo a veces es reservada con los nuevos vecinos, pero yo sabía que no era eso. Había algo más. Cada vez que mencionábamos la casa de Esperanza, las personas se ponían visiblemente nerviosas. Algunos incluso miraban hacia nuestra casa en la colina con una expresión que no podía describir como otra cosa que no fuera miedo. En la tercera casa, una joven madre con un bebé en brazos fue más directa. «¿Por qué se mudaron ahí?», preguntó sin rodeos. «Esa casa ha estado vacía por años. Nadie se queda mucho tiempo». «Bueno, es nuestra herencia familiar», expliqué, tratando de sonar casual.
¿Hay algún problema con la casa? Ella miró nerviosamente hacia ambos lados de la calle antes de responder. Miren, no soy supersticiosa, pero esa casa tiene historia. Pregunten en la biblioteca si quieren saber más. Regresamos a casa con más preguntas que respuestas. Durante el almuerzo, Elena sugirió que tal vez la gente estaba molesta porque la casa había estado abandonada y afectaba el valor de las propiedades vecinas. Puede ser, acordé, aunque no estaba convencido. Esa tarde, mientras ordenaba mi estudio en el segundo piso, noté que desde la ventana se podía ver gran parte del barrio. Me di cuenta de que ningún vecino caminaba por la acera frente a nuestra casa. Todos tomaban la calle paralela o cruzaban antes de llegar a nuestro terreno. Cuando el cartero llegó el lunes por la mañana, observé desde la ventana cómo se acercó rápidamente a nuestro buzón, depositó las cartas y se alejó prácticamente corriendo. No era el comportamiento normal de alguien que simplemente entrega correspondencia. Fue el martes por la tarde cuando vi al gato negro por primera vez. Eran exactamente las 6 de la tarde y estaba regando las plantas del jardín delantero cuando noté un par de ojos amarillos observándome desde debajo del rosal más grande. El gato era completamente negro, excepto por una pequeña mancha blanca en el pecho. No era particularmente grande, pero había algo en su postura que me llamó la atención. Se sentaba perfectamente erguido, como si estuviera posando para un retrato, y no apartaba la mirada de mí. «Hola, pequeño», dije, acercándome lentamente. «¿Dónde vives?» El gato no se movió, ni siquiera cuando me acerqué a menos de 1 metro. Simplemente me observó con esos ojos amarillos intensos que parecían demasiado inteligentes para un animal común. «¿Papá?» Martina había salido al jardín. «¿Ese es el gato del que habló mamá?» «Sí, creo que sí. Ven, vamos a ver si tiene collar». Pero cuando me agaché para revisar si tenía identificación, el gato se levantó y caminó lentamente hacia la parte trasera de la casa. No corrió ni se asustó. Simplemente se fue con la misma dignidad con la que había estado sentado. «Es un gato extraño», comentó Martina, siguiéndome mientras rodeábamos la casa buscándolo. No encontramos rastro del animal. Era como si hubiera desaparecido completamente. Revisamos todos los arbustos, debajo del porche trasero, incluso en el pequeño cobertizo del jardín. Nada. Al día siguiente, a las 6 en punto, el gato estaba de vuelta, exactamente en el mismo lugar, en la misma posición. Esta vez Elena también lo vio. «¿No te parece raro que aparezca siempre a la misma hora?», preguntó mientras preparaba la cena. «Los gatos son animales de rutina», respondí, aunque yo también había notado la precisión casi sobrenatural de sus apariciones. Martina se había vuelto especialmente interesada en el gato. Todas las tardes, a las 6, salía al jardín y se sentaba en el césped a unos metros de él. El animal nunca se acercaba, pero tampoco se alejaba cuando ella estaba presente. «¿Sabes qué me dijo el gato hoy?», preguntó Martina durante la cena del jueves. «Los gatos no hablan, cariño», dijo Elena con una sonrisa. «Este sí», insistió Martina con la seriedad que solo los niños pueden mostrar. «No con palabras, pero me dijo que está esperando a alguien». Sofía se rió. Martina y su imaginación. Pero yo noté algo en la expresión de Martina que me hizo pensar que, para ella, esta comunicación con el gato era completamente real. El viernes, decidí quedarme en el jardín después de las 6 para observar más detenidamente al gato. Llegó puntualmente, como siempre, pero esta vez noté algo que me perturbó. El animal no parecía estar mirándome a mí, sino hacia la ventana del ático. Seguí su mirada y no vi nada, pero el gato mantuvo esa posición durante toda su visita. Cuando finalmente se fue, miré hacia la ventana del ático nuevamente. Por un momento, habría jurado que vi el movimiento de una cortina, pero cuando subí a revisar, el ático estaba vacío y polvoriento, tal como lo habíamos dejado al mudarnos. La primera noche que escuchamos los ruidos fue el sábado de nuestra segunda semana en la casa. Había sido un día normal, las niñas jugando en el jardín, Elena organizando la cocina, y yo intentando reparar una gotera en el baño del segundo piso. Cenamos temprano, y todos nos fuimos a dormir antes de las 10. Fueron las pisadas las que me despertaron, pasos lentos y deliberados que venían del piso de arriba. Mi primer pensamiento fue que una de las niñas había subido al ático, pero cuando miré el reloj, eran las 2:30 de la madrugada.
Me levanté silenciosamente para no despertar a Elena y subí las escaleras hacia el tercer piso. El ático estaba en completa oscuridad y silencio. Encendí la luz y revisé cada rincón. Nada, solo las cajas que habíamos almacenado allí y los muebles antiguos que habían pertenecido a la tía Esperanza. Regresé a la cama pensando que habría sido mi imaginación o tal vez algún animal en el tejado. Pero al día siguiente, Elena me mencionó que también había escuchado algo. ¿Tú también escuchaste pasos anoche?, preguntó mientras desayunábamos. ¿A qué hora? Alrededor de las 2:30. Pensé que eras tú revisando algo. La segunda noche, los ruidos fueron más variados. Además de los pasos, escuchamos lo que parecía ser el sonido de algo pesado siendo arrastrado por el suelo. Esta vez, tanto Elena como yo subimos juntos al ático. Nuevamente, encontramos todo en orden. Pero noté algo extraño. Hacía mucho frío allí arriba. No el frío normal de una habitación sin calefacción, sino una frialdad penetrante que parecía emanar de las paredes mismas. ¿Sientes eso?, preguntó Elena, abrazándose a sí misma. Sí, debe ser una corriente de aire, pero no había ninguna ventana abierta, y todas las rendijas estaban selladas. La tercera noche, los ruidos comenzaron más temprano. A las 2 en punto, empezaron los pasos. Luego, el arrastre. Después, algo nuevo. El sonido de puertas abriéndose y cerrándose. Esta vez las niñas también se despertaron. Sofía apareció en nuestro dormitorio con los ojos muy abiertos. ¿Escucharon eso?, susurró. ¿Qué escuchaste, cariño? Sonaba como si alguien estuviera caminando arriba, y como si estuviera buscando algo. Decidí que era hora de investigar más a fondo. Durante el día, revisé toda la estructura del ático. Busqué evidencia de animales, verifiqué la instalación eléctrica. Todo estaba en perfecto orden. Consulté con un vecino sobre plagas comunes en la zona. Me sugirió que podrían ser ardillas o ratas, pero cuando contraté a un exterminador, no encontró evidencia de ningún animal. La casa está limpia, me informó. No hay rastros de roedores, murciélagos o cualquier otra plaga. Esa noche, decidí quedarme despierto y esperar. Me senté en el salón con una taza de café, leyendo un libro, atento a cualquier sonido. A las 2 en punto exactas, comenzaron los pasos. Esta vez, no solo los escuché, los sentí. Las tablas del techo crujían con cada paso, como si alguien realmente estuviera caminando allí arriba. Pero cuando subí inmediatamente, el ático estaba vacío. Lo más perturbador era la precisión de los horarios. Los ruidos siempre comenzaban entre las 2 y las 3 de la madrugada, nunca antes ni después. Era como si quien, o lo que fuera que estuviera causando estos sonidos, tuviera un programa específico. Elena sugirió que tal vez era la madera vieja expandiéndose y contrayéndose, pero estos sonidos tenían un patrón demasiado regular y deliberado para ser causados por dilatación térmica. Fue el miércoles de nuestra tercera semana cuando lo vi por primera vez. Había bajado a la cocina por un vaso de agua cuando noté que había luz en el ático. Era extraño porque estaba seguro de que nadie había subido allí desde la tarde anterior. Miré hacia arriba desde el jardín trasero y efectivamente, había una luz tenue pero visible en la ventana del ático. No era la luz eléctrica que habíamos instalado, sino algo más suave, como la luz de una vela o una lámpara de aceite. Subí las escaleras silenciosamente, tratando de no despertar a la familia. Cuando llegué al ático la luz se había apagado, pero el aire estaba impregnado de un olor extraño que no había notado antes. Era una mezcla de flores marchitas, tierra húmeda y algo más que no podía identificar. Encendí la luz eléctrica y todo parecía normal, excepto por el frío intenso que emanaba de un rincón específico del ático. Me acerqué y noté que la temperatura era notablemente menor en esa área, como si hubiera un aire acondicionado funcionando a máxima potencia. Regresé a mi habitación pensando que tal vez había sido un reflejo de la luz de la calle o de algún auto que pasaba, pero no pude dormir. Había algo en ese olor que me resultaba familiar, aunque no podía recordar dónde lo había percibido antes. La noche siguiente, decidí vigilar la ventana del ático desde el jardín. Me quedé allí con un café caliente, sentado en una silla del patio, observando la ventana oscura. Eran las 2:15 cuando apareció la luz nuevamente, pero esta vez vi algo más. Una silueta se movió frente a la ventana.
Era claramente la forma de un hombre, y llevaba algo en la cabeza que parecía ser un sombrero. La figura se quedó inmóvil durante unos segundos, como si estuviera observando hacia abajo, hacia donde yo estaba sentado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Subí las escaleras corriendo, sin importarme el ruido que pudiera hacer. Cuando llegué al ático, todo estaba en silencio y oscuridad. Encendí la luz rápidamente y revisé cada rincón. No había nadie, pero el olor estaba más fuerte que nunca, y ahora podía identificar el componente que me había estado molestando. Olía a ropa vieja, como la que se encuentra en baúles que han estado cerrados por décadas. En el rincón más frío del ático, noté algo que no había visto antes. En el polvo del suelo, había marcas que parecían huellas de zapatos. Eran antiguas, del tipo que se usaba décadas atrás, con suela de cuero y forma alargada. Desperté a Elena y le mostré las huellas. Podrían ser de los trabajadores de la mudanza, sugirió, aunque su voz traicionaba su propia incertidumbre. Elena, estas huellas no estaban aquí ayer, y mira el tamaño. Son mucho más pequeñas que las botas que usaron los trabajadores. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Nos quedamos en la cama, atentos a cualquier ruido, pero la casa permaneció silenciosa. Al día siguiente, decidí instalar una cámara de seguridad en el ático. Si alguien estaba entrando a nuestra casa, necesitaba evidencia. Coloqué una cámara pequeña en el rincón opuesto al área fría, enfocándola hacia la ventana donde había visto la silueta. Esa noche, revisé la grabación. A las 2:15, la cámara registró un descenso súbito en la temperatura. Se podía ver el vapor de condensación aparecer en la lente. Luego, por unos segundos, la imagen se distorsionó completamente. Cuando volvió a la normalidad, no había evidencia visual de ningún intruso, pero el termómetro digital mostraba que la temperatura había bajado 15 grados en menos de un minuto, y allí estaba el gato negro, sentado exactamente en el lugar donde había visto las huellas de zapatos. Miraba directamente hacia la cámara con esos ojos amarillos intensos, como si supiera que estaba siendo observado. El sábado por la mañana, decidí que necesitaba respuestas. Dejé a Elena con las niñas y me dirigí al centro de San Cristóbal para visitar la biblioteca municipal y el registro civil. Si había algo en la historia de nuestra casa que pudiera explicar estos eventos, necesitaba encontrarlo. La biblioteca era un edificio colonial hermoso con techos altos y estanterías de madera que llegaban hasta el cielo. La bibliotecaria, una mujer mayor llamada Carmen Torres, me recibió cordialmente hasta que mencioné mi dirección. «Ah, usted es el nuevo propietario de la Casa de Esperanza», dijo, su sonrisa desvaneciéndose ligeramente. «¿En qué puedo ayudarle? Estoy investigando la historia de la propiedad. Me gustaría saber sobre los antiguos propietarios, cualquier evento significativo que haya ocurrido allí». Carmen me dirigió hacia los archivos históricos, pero noté que parecía nerviosa. Sus manos temblaban ligeramente mientras me mostraba cómo usar el sistema de catalogación. «Los registros más antiguos están en esa sección», me indicó, «pero debe tener cuidado con los documentos, son muy frágiles». Comencé revisando los registros de propiedad. La casa había sido construida en 1920 por una familia adinerada llamada Vázquez. Vivieron allí hasta 1935, cuando la vendieron a la familia Herrera. Los Herrera la mantuvieron hasta 1943, cuando fue adquirida por un hombre llamado Eduardo Santana. El nombre Eduardo Santana aparecía solo en los registros hasta 1944. Después de esa fecha, la propiedad pasó a manos de un banco, sugiriendo que algo había ocurrido con el propietario original. «¿Qué pasó con Eduardo Santana?», pregunté a Carmen cuando se acercó a revisar mi progreso. Su expresión cambió inmediatamente. Miró nerviosamente hacia ambos lados antes de responder en voz baja. «Ese es un nombre que no se menciona mucho en este pueblo», susurró. «Eduardo Santana desapareció una noche de diciembre de 1944. Nunca se encontró su cuerpo». «¿Desapareció? ¿Qué quiere decir?». «Bueno, oficialmente se registró como desaparecido, pero la gente del pueblo, la gente dice que nunca se fue realmente». Carmen miró hacia la puerta principal, como si esperara que alguien entrara. «Mire, no soy supersticiosa, pero esa casa tiene una reputación. Desde que Eduardo desapareció, ninguna familia ha permanecido allí por más de 2 años.
Me mostró una lista de propietarios posteriores. Tenía razón. Familia tras familia había comprado la casa, solo para venderla nuevamente en periodos cortos. Mi tía abuela Esperanza había sido la excepción, viviendo allí durante casi 20 años, pero según Carmen, había vivido sola y rara vez interactuaba con los vecinos. ¿Hay algún registro de qué tipo de hombre era Eduardo Santana?, pregunté. Eso tendrían que preguntárselo al señor Martínez. Él era niño cuando Eduardo vivía en la casa, pero es la única persona en el pueblo que todavía habla sobre esa época. Después de la biblioteca, visité el registro civil. Los documentos oficiales sobre Eduardo Santana eran escasos. Había nacido en 1910, era soltero y había trabajado como contador para varias empresas locales. El informe de desaparición era básico. No había regresado a casa una noche, no había evidencia de violencia y no había motivos aparentes para que hubiera huido. Lo que me llamó la atención fue una nota al margen escrita a mano. Investigación cerrada por falta de evidencia. Vecinos reportan actividad inusual en la propiedad posterior a la desaparición. Decidí buscar al señor Martínez. Carmen me había dado su dirección, una casa pequeña a unas 6 cuadras de la nuestra. Era un hombre de unos 80 años, con cabello blanco y ojos azules que aún conservaban vivacidad. «Así que usted vive en la casa de Eduardo», dijo cuando le expliqué el motivo de mi visita. Esperaba que alguien viniera a preguntar eventualmente. El señor Martínez me invitó a sentarme en su pequeño jardín frontal. A pesar de su edad avanzada, su memoria era sorprendentemente clara cuando hablaba sobre Eduardo Santana. Tenía 8 años cuando Eduardo desapareció, comenzó. Recuerdo que era un hombre muy elegante, siempre vestía traje y llevaba un sombrero. Era educado, pero reservado. No se mezclaba mucho con la gente del pueblo. ¿Qué recuerda sobre la noche que desapareció? Bueno, no desapareció realmente, dijo el señor Martínez, bajando la voz. Esa es la historia oficial, pero mi padre me contó la verdad años después. Eduardo murió en esa casa. Encontraron su cuerpo en el ático. Esto contradecía completamente lo que había leído en los registros oficiales. ¿Por qué no está documentado? Porque las circunstancias eran extrañas, muy extrañas. Mi padre era policía en esa época, y me dijo que Eduardo había sido encontrado sentado en una silla en el ático, perfectamente vestido, como si estuviera esperando algo. No había signos de violencia, no había evidencia de suicidio, simplemente había muerto. ¿Pero por qué ocultarlo? Porque después de que removieron el cuerpo, las cosas extrañas comenzaron a suceder. La gente veía luces en la casa vacía, escuchaba pasos. Algunos decían que habían visto a Eduardo caminando por los jardines por las noches. El señor Martínez se inclinó hacia adelante. Su tía abuela Esperanza fue la única que pudo vivir allí por mucho tiempo. Creo que tenía algún tipo de entendimiento con Eduardo. Regresé a casa con más preguntas que respuestas. Esa tarde, mientras Elena llevaba a las niñas al parque, decidí explorar más a fondo el ático. Si Eduardo había muerto allí, tal vez había dejado algo que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Subí al ático con una linterna potente y comencé a revisar sistemáticamente cada rincón. Fue detrás de un baúl antiguo, donde encontré algo que cambió todo. Un diario encuadernado en cuero negro, parcialmente oculto entre las tablas del suelo. El diario pertenecía a mi tía abuela Esperanza. Las primeras entradas databan de 1975, cuando se había mudado a la casa. Al principio, las anotaciones eran normales, descripciones de las reparaciones que había hecho, comentarios sobre el jardín, reflexiones sobre su vida cotidiana. Pero a partir de la 10ª entrada, el tono cambió. 15 de marzo de 1975. Anoche escuché pasos en el ático. Subí a revisar pero no encontré nada. Sin embargo, sentí una presencia. Es difícil de explicar, pero era como si alguien estuviera observándome desde las sombras. 20 de marzo de 1975. Los pasos continúan, siempre a la misma hora, siempre con el mismo patrón. He decidido no subir más. Cualquiera que esté allí arriba no parece querer hacerme daño. 2 de abril de 1975. Lo vi hoy. Un hombre con sombrero, parado junto a la ventana del ático. Cuando subí, no había nadie, pero el aire olía a flores marchitas y tierra húmeda. Mi corazón latía con fuerza mientras leía. Esperanza había experimentado exactamente lo mismo que nosotros.
15 de abril de 1975. He decidido intentar comunicarme con él. Sé que suena absurdo, pero siento que está tratando de decirme algo. Esta noche voy a esperar en el ático. 16 de abril de 1975. Funcionó. Eduardo, ese es su nombre, se me apareció claramente. No es malévolo, solo está perdido. Me mostró algo terrible que le sucedió en este lugar. Las entradas posteriores se volvían más íntimas, describiendo conversaciones regulares entre Esperanza y Eduardo. Pero hacia el final del diario, las anotaciones se volvían incoherentes. 10 de enero de 1995. Eduardo está inquieto. Dice que viene alguien más, alguien de la familia. Dice que necesita ayuda para encontrar descanso, pero que solo puede ser ayudado por sangre de su sangre. 15 de enero de 1995. No puedo más. Eduardo se está volviendo más insistente. Dice que el pacto debe cumplirse, que alguien debe ocupar mi lugar cuando yo me vaya. 20 de enero de 1995. He aceptado. Cuando muera, mi herencia irá a Carlos. Él podrá ayudar a Eduardo de la manera que yo no pude. El gato negro lo guiará. La última entrada estaba fechada una semana antes de la muerte de Esperanza. El momento se acerca. Eduardo ya no se me aparece. Dice que ha estado esperando demasiado tiempo. Cuando Carlos llegue estará listo para revelar la verdad. El ritual debe completarse, o Eduardo permanecerá atrapado para siempre. Esa noche, durante la cena, no pude concentrarme en la conversación familiar. Las palabras del diario de Esperanza se repetían en mi mente. El pacto debe cumplirse. Solo puede ser ayudado por sangre de su sangre. El gato negro lo guiará. Observé a mis hijas mientras comían. Sofía estaba hablando sobre sus nuevos amigos de la escuela, pero Martina permanecía inusualmente callada, jugando con la comida en su plato. ¿Todo bien, cariño?, le preguntó Elena. El señor del sombrero dice que ya es hora, respondió Martina de manera casual, como si estuviera comentando sobre el clima. Elena y yo intercambiamos miradas. ¿Qué señor del sombrero, Martina? El que vive en el ático. Me dijo que papá ya sabe sobre él. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Cuándo hablaste con él? Todas las noches. Baja a mi habitación después de que me duermo. Es muy educado y usa un sombrero bonito. Dice que ha estado esperando mucho tiempo. Sofía se rió nerviosamente. Martina, eso es solo un sueño. No es un sueño, insistió Martina con seriedad. Y él no está solo. Tiene un gato negro que siempre lo acompaña. Elena palideció. Carlos, ¿podemos hablar en privado? Dejamos a las niñas terminando la cena y nos fuimos a nuestro dormitorio. Le conté sobre el diario de Esperanza, sobre Eduardo Santana, sobre todo lo que había descubierto en el pueblo. ¿Estás sugiriendo que nuestra hija de 8 años está hablando con un fantasma?, preguntó Elena, aunque su tono indicaba que ya no podía negar lo que estaba sucediendo. No sé qué sugerir. Solo sé que Martina está describiendo exactamente al mismo hombre que vio Esperanza, y que los eventos que estamos experimentando coinciden perfectamente con lo que está escrito en el diario. Esa noche, decidimos vigilar a Martina. Nos turnamos para sentarnos en el pasillo fuera de su habitación, pero ella durmió tranquilamente hasta la mañana. Al día siguiente, después de que Sofía se fuera a la escuela, hablé con Martina más seriamente sobre sus conversaciones con el hombre del sombrero. ¿Cómo es él, cariño? Es alto y delgado, y siempre lleva un traje oscuro muy elegante. Su sombrero es negro y tiene una banda gris. Sus ojos son tristes como los del gato. ¿De qué hablan? Me cuenta historias sobre cuando era joven. Dice que trabajaba con números y que le gustaba leer libros. Me enseñó a contar hasta 100 en francés. Esto me sorprendió. Martina nunca había mostrado interés en otros idiomas y nosotros no hablábamos francés en casa. ¿Puedes contar en francés para mí? Martina comenzó a contar perfectamente en francés, con una pronunciación que habría impresionado a cualquier profesor de idiomas. Era imposible que hubiera aprendido esto por su cuenta. El señor Eduardo dice que tú tienes algo que él necesita, continuó Martina. Dice que está muy cansado de estar solo en el ático. ¿Él te dijo su nombre? Sí, Eduardo Santana. Me mostró una foto suya cuando era joven. Era muy guapo. Esa tarde, llamé a un especialista en fenómenos paranormales desde la ciudad capital. Necesitaba opinión de alguien que entendiera este tipo de situaciones. El doctor Alejandro Vega llegó el viernes por la tarde. Era un hombre serio de unos 50 años.
con experiencia en investigación psíquica. Después de escuchar nuestra historia y revisar el diario de Esperanza, nos dio su evaluación. Lo que están experimentando es consistente con lo que llamamos un residuo inteligente, explicó. Eduardo Santana parece estar atrapado en esta casa por alguna razón específica. Su conexión con Martina sugiere que él puede comunicarse más fácilmente con individuos sensibles, especialmente niños. ¿Es peligroso?, preguntó Elena. Basándome en lo que me han contado, no. Eduardo no ha mostrado intenciones malévolas. Parece estar buscando ayuda más que tratando de causar daño. El doctor Vega instaló equipos de medición en varios puntos de la casa, especialmente en el ático. Esa noche, los instrumentos registraron fluctuaciones electromagnéticas significativas exactamente a las 2:15 de la madrugada. Definitivamente hay una presencia aquí, confirmó al revisar los datos. Y Martina parece ser el punto de contacto principal. La semana siguiente, los fenómenos se intensificaron dramáticamente. Ya no se limitaban al ático o a las horas nocturnas. Durante el día, objetos comenzaron a moverse por sí solos, siempre cuando toda la familia estaba presente, como si Eduardo quisiera asegurarse de que todos fuéramos testigos. El primer incidente ocurrió durante el desayuno del lunes. Estábamos todos sentados en la mesa de la cocina cuando la cafetera se encendió sola, preparó café y luego se apagó. No había nadie cerca del aparato. ¿Vieron eso?, preguntó Sofía, con los ojos muy abiertos. Antes de que pudiéramos responder, las luces del comedor comenzaron a parpadear en una secuencia específica. 3 flashes rápidos. Pausa. 2 flashes. Pausa. 3 flashes nuevamente. Es código Morse, reconocí. Está deletreando algo. Elena tomó papel y lápiz para anotar el patrón. Después de varios minutos de parpadeo, las luces se detuvieron. El mensaje decía: necesito ayuda. Martina no parecía sorprendida por estos eventos. Eduardo dice que ya no puede esperar más, comentó mientras terminaba su cereal. Dice que cada día que pasa se vuelve más difícil para él permanecer. El martes, el agua de todas las llaves de la casa se volvió helada sin explicación. El plomero que llamamos confirmó que el calentador funcionaba perfectamente, pero por alguna razón, el agua fría parecía estar aún más fría de lo normal. Es como si estuviera saliendo directamente de un glaciar, comentó el plomero, rascándose la cabeza. El miércoles, encontramos todas las puertas de la casa abiertas cuando regresamos del supermercado. Estaba seguro de haberlas cerrado antes de salir, pero cada puerta interior estaba completamente abierta, como si alguien hubiera querido crear un camino libre por toda la casa. Eduardo está mostrando que puede moverse por toda la casa, explicó Martina esa noche. Quiere que sepan que no está limitado al ático. El jueves trajo el evento más impactante hasta ese momento. Estábamos cenando cuando todos los cuadros de las paredes comenzaron a moverse simultáneamente. No se cayeron ni se torcieron, simplemente se deslizaron lentamente hacia un lado, como si manos invisibles los estuvieran reposicionando. Sofía estaba claramente asustada. «Mamá, ¿podemos irnos a un hotel esta noche?», pero Martina se levantó de su silla y habló hacia el aire. «Eduardo, estás asustando a mi hermana. Por favor, para». Inmediatamente todos los cuadros se detuvieron en su movimiento. «Él dice que lo siente», tradujo Martina. «Solo quiere que entiendan que está aquí y que necesita nuestra ayuda». Esa noche, Elena y yo tuvimos una conversación seria sobre qué hacer. Los eventos estaban escalando, y aunque Eduardo no parecía malévolo, la situación se estaba volviendo insostenible. «Podríamos vender la casa», sugirió Elena, y entonces Eduardo continuaría atrapado, y la próxima familia experimentaría lo mismo, respondí. Según el diario de Esperanza, soy el único que puede ayudarlo realmente. ¿Pero cómo? ¿Qué espera que hagas? No tenía respuesta para eso, pero sabía que huir no era la solución. El viernes, el gato negro apareció dentro de la casa por primera vez. Estaba sentado en el sofá del salón cuando bajamos a desayunar, observándonos con esos ojos amarillos intensos. Cuando me acerqué, no huyó. Simplemente se levantó y caminó hacia las escaleras, deteniéndose en el primer escalón como esperando que lo siguiera. «Creo que quiere que subas con él», dijo Martina. Seguí al gato hasta el ático. Allí, en el rincón más frío,
Había aparecido algo que no había estado allí antes. Una silla antigua de madera, colocada exactamente en el centro del área, donde siempre había sentido la presencia más fuerte. El gato saltó a la silla y se sentó, mirándome fijamente. Era la misma silla que el señor Martínez había descrito, donde habían encontrado el cuerpo de Eduardo Santana en 1944. Esa tarde, decidí volver a visitar al señor Martínez. Necesitaba más información sobre la muerte de Eduardo y sobre lo que realmente había sucedido en 1944. Llevé conmigo una copia de algunas páginas del Diario de Esperanza. El anciano me recibió en su jardín nuevamente, pero esta vez noté una gravedad en su expresión que no había estado presente en nuestra primera conversación. Sabía que regresaría, dijo antes de que yo pudiera explicar el motivo de mi visita. Las cosas han empezado a intensificarse en su casa, ¿verdad? Le conté sobre los eventos recientes y le mostré las páginas del diario. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento mientras leía. Su tía abuela vino a verme poco antes de morir, reveló. Me dijo que había hecho un acuerdo con Eduardo, pero que no había podido cumplir completamente su parte. Dijo que usted tendría que terminar lo que ella había comenzado. ¿Qué tipo de acuerdo? El señor Martínez se levantó lentamente y me hizo señas para que lo siguiera al interior de su casa. Me dirigió hacia un estudio pequeño lleno de libros y documentos antiguos. Mi padre guardó todos los archivos reales sobre la muerte de Eduardo Santana, explicó, abriendo un archivador de metal. La versión oficial fue inventada para evitar pánico en el pueblo, pero la verdad es mucho más extraña. Me mostró una carpeta llena de fotografías, informes médicos y testimonios de testigos. Las fotografías mostraban el ático de nuestra casa exactamente como lo había visto esa mañana, con la silla en el centro y el cuerpo de Eduardo sentado en ella. Eduardo no murió de causas naturales, comenzó el señor Martínez. Según el médico forense, su cuerpo no mostró signos de enfermedad o trauma. Simplemente se detuvo, como si hubiera decidido dejar de vivir. ¿Pero por qué? Eso está explicado en su diario personal, que encontraron junto al cuerpo. Me entregó un cuaderno pequeño y gastado. La letra era elegante pero temblorosa, como si hubiera sido escrita bajo estrés emocional extremo. 3 de diciembre de 1944. He tomado una decisión terrible pero necesaria. Los rituales que he estado estudiando prometen una manera de permanecer cerca de este mundo después de la muerte, pero el precio es alto. 5 de diciembre de 1944. Esta noche completaré el ritual. He preparado todo según las instrucciones del libro antiguo que encontré en la biblioteca de la ciudad capital. Si funciona, podré permanecer en esta casa indefinidamente. 7 de diciembre de 1944. El ritual ha funcionado, pero no como esperaba. Estoy atrapado entre dos mundos. No puedo partir, pero tampoco puedo vivir realmente. He cometido un error terrible. 10 de diciembre de 1944. He intentado revertir el ritual, pero es imposible. Solo hay una manera de romper esta maldición. Alguien de mi propia sangre debe completar voluntariamente el contrarritual, pero no tengo familia. Estoy condenado a permanecer aquí para siempre. El corazón me dio un vuelco. ¿Alguien de su propia sangre? Ahí está el detalle que su tía Esperanza descubrió, dijo el señor Martínez. Eduardo Santana era el hermano menor de su bisabuelo. Eso lo convierte en su tío abuelo. Usted es literalmente de su sangre. ¿Esperanza lo sabía? Ella lo descubrió investigando en los registros familiares. Eduardo había cambiado su apellido cuando era joven debido a algún conflicto familiar. Originalmente era Eduardo Mendoza. Todo comenzaba a tener sentido. La herencia específica para mí, las experiencias de Esperanza, la conexión de Martina con Eduardo. Todo había sido orquestado para llevarme a este momento. ¿Qué requiere el contrarritual?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Está todo documentado en el diario de Eduardo. Su tía Esperanza copió las instrucciones pero nunca pudo realizarlo. Requiere que un familiar directo realice el ritual voluntariamente, con pleno conocimiento de las consecuencias. ¿Qué consecuencias? El señor Martínez cerró la carpeta lentamente. El ritual liberará a Eduardo, permitiéndole encontrar descanso final. Pero la persona que realiza el ritual asume una responsabilidad. Debe asegurar que el conocimiento de estos rituales nunca vuelva a ser usado. Se convierte en una especie de guardián.
¿Eso significa que yo quedaría atrapado como Eduardo? No, significa que usted tendría la responsabilidad de proteger a otros de cometer el mismo error que Eduardo. Es una carga, pero no una maldición. Regresé a casa con la carpeta completa de documentos. Esa noche, después de que las niñas se fueran a dormir, le expliqué todo a Elena. Revisamos juntos cada documento, cada instrucción del ritual. Es tu decisión, dijo finalmente, pero debes saber que cualquiera que sea tu elección te apoyaré. Al día siguiente, mientras Elena llevaba a las niñas a visitar el museo local, decidí explorar una parte de la casa que habíamos ignorado hasta ahora, el sótano. Según los planos originales de la casa, había un área que no habíamos examinado completamente. Bajé con una linterna potente y herramientas básicas. El sótano era húmedo y frío, con paredes de piedra que mostraban la edad de la construcción. Había explorado la mayor parte del área anteriormente, pero noté que una de las paredes parecía más nueva que las otras. Al golpear la pared con un martillo, el sonido indicaba que había un espacio hueco detrás. Después de una hora de trabajo cuidadoso, logré abrir un agujero lo suficientemente grande para pasar. Del otro lado encontré una habitación secreta que claramente había sido sellada durante décadas. El aire estaba viciado y cargado del mismo olor a flores marchitas que había percibido en el ático. En el centro de la habitación había una mesa de madera con varios objetos dispuestos cuidadosamente. Sobre la mesa estaba el sombrero de Eduardo, un sombrero de fieltro negro con una banda gris, exactamente como lo había descrito Martina. Junto a él había ropa de los años 1940, un traje completo, camisa blanca y zapatos de cuero que coincidían perfectamente con las huellas que había encontrado en el ático. Pero lo más perturbador estaba en las paredes. Cientos de fotografías colgaban en marcos simples, mostrando a todas las familias que habían vivido en la casa a lo largo de los años. Había fotos de los Vázquez en los años 1920, los Herrera en los 1930, y luego una progresión de familias diferentes hasta llegar a mi tía Esperanza. En la pared opuesta había fotografías más recientes, fotos de nosotros, Elena cocinando en la cocina, las niñas jugando en el jardín, yo trabajando en mi estudio. Algunas de estas fotos habían sido tomadas desde ángulos imposibles, como si el fotógrafo hubiera estado flotando o hubiera tenido acceso a lugares inaccesibles. En el rincón más alejado de la habitación, encontré algo que me heló la sangre. Una caja de metal llena de fotografías de personas durmiendo. Cada imagen mostraba a miembros de diferentes familias en sus camas, completamente inconscientes de que estaban siendo fotografiados. Las fechas en el reverso de las fotos abarcaban desde 1945 hasta apenas unas semanas atrás. Las más recientes mostraban a mi familia durmiendo en nuestras camas. Eduardo nos había estado observando y documentando desde el momento en que nos mudamos, pero no terminaba ahí. En una mesa más pequeña, encontré un diario diferente, escrito completamente en la letra de Eduardo. Las entradas comenzaban inmediatamente después de su muerte y continuaban hasta días recientes. 15 de diciembre de 1944. El ritual ha funcionado, pero estoy atrapado. Puedo moverme por la casa, puedo observar, pero no puedo interactuar con el mundo físico excepto en circunstancias específicas. 20 de enero de 1945. La primera familia nueva se ha mudado. Los Rodríguez parecen buenas personas, pero no son de mi sangre. No pueden ayudarme. 15 de marzo de 1945. Los Rodríguez han comenzado a experimentar mi presencia. Trato de comunicarme, pero mis intentos solo los asustan. No entienden que necesito ayuda, no hacerles daño. 2 de junio de 1945. Los Rodríguez se han ido. Estoy solo nuevamente. El patrón se repetía una y otra vez. Familia tras familia llegaba, experimentaba los fenómenos paranormales y finalmente se iba, dejando a Eduardo más desesperado y solitario. 10 de septiembre de 1975. Esperanza ha llegado. Hay algo diferente en ella. Puedo sentir una conexión familiar aunque débil. Tal vez ella pueda ayudarme. 25 de octubre de 1975. Esperanza puede verme claramente ahora. Hemos comenzado a comunicarnos. Le he explicado mi situación y ella está investigando nuestra conexión familiar. 3 de enero de 1976.
Esperanza ha confirmado que somos familia lejana, pero la conexión no es lo suficientemente fuerte para el ritual. Sin embargo, ella me ha prometido que encontrará a alguien que pueda ayudarme. 20 de diciembre de 1994. Esperanza está envejeciendo y su salud se deteriora. Hemos desarrollado un plan. Su herencia irá a su sobrino nieto Carlos, quien es descendiente directo de mi hermano mayor. Él podrá completar el ritual. 15 de enero de 1995. Esperanza ha aceptado ayudarme a preparar todo para la llegada de Carlos. Hemos sellado esta habitación con todas mis pertenencias y la evidencia de mi tiempo aquí. Cuando Carlos esté listo, encontrará todo lo que necesita. 18 de octubre de 2019. Carlos y su familia han llegado. Después de tantos años de espera, finalmente está aquí alguien que puede liberarme. Debo ser paciente y gradual en mis acercamientos. No quiero asustarlos como hice con las otras familias. 1 de noviembre de 2019. La niña pequeña, Martina, es muy sensible. Puede verme y escucharme claramente. A través de ella podré comunicarme con Carlos cuando llegue el momento. La última entrada estaba fechada apenas 2 días atrás. Carlos ha encontrado mi habitación secreta. Pronto entenderá completamente lo que necesita hacer. Mi espera de casi 80 años finalmente terminará. Esa noche, después de haber procesado todo lo que había descubierto en el sótano, tomé una decisión. Era hora de confrontar directamente a Eduardo. Necesitaba escuchar de él mismo lo que requería y entender completamente las implicaciones del ritual. A las 11 de la noche, después de asegurarme de que Elena y las niñas estuvieran dormidas, subí al ático. Llevé conmigo el diario de Eduardo y me senté en la silla donde había muerto casi 80 años atrás. Eduardo, dije en voz alta pero suave, sé que puedes escucharme. Necesitamos hablar. La temperatura de la habitación bajó inmediatamente. El aire se espesó y el familiar olor a flores marchitas se intensificó. Lentamente, una figura comenzó a materializarse frente a mí. Eduardo Santana apareció como un hombre de unos 35 años, exactamente como había sido cuando murió. Llevaba el traje que había encontrado en el sótano y el sombrero negro con la banda gris. Sus ojos eran profundamente tristes, pero su expresión era serena. Carlos, dijo con una voz que sonaba como un eco distante. Finalmente estás listo para escuchar. He leído tu diario, he hablado con el señor Martínez, he visto tu habitación secreta. Entiendo que necesitas mi ayuda para encontrar descanso. Así es. He estado atrapado entre mundos durante casi 80 años. Cada día se vuelve más difícil mantener mi conciencia. Pronto me convertiré en una sombra de lo que fui, una presencia malévola que podría dañar a tu familia. ¿Por qué hiciste el ritual original? ¿Qué te motivó a arriesgar tanto? Eduardo se sentó en una silla que se materializó frente a mí. Tenía miedo de la muerte. Mi padre había muerto joven. Mi madre también. Estaba obsesionado con la idea de que la muerte era el final absoluto. Cuando encontré referencias a rituales que prometían una forma de inmortalidad, me obsesioné. Pero algo salió mal. No entendí las verdaderas implicaciones. El ritual me permitió permanecer, pero no vivir. Estoy consciente, pero no puedo sentir, no puedo tocar, no puedo experimentar la vida. Solo puedo observar mientras el mundo continúa sin mí. ¿Y el contrarritual me liberará sin hacerme daño? Te convertirás en el guardián de este conocimiento. Tendrás la responsabilidad de asegurar que nadie más cometa mi error. Es una carga, pero no una maldición. Vivirás tu vida normalmente, pero con esta responsabilidad adicional. En ese momento, el gato negro apareció en la habitación. Se acercó a Eduardo y se acurrucó a sus pies. ¿Qué pasa con él?, pregunté. Maximiliano era mi gato cuando estaba vivo. Murió poco después que yo, pero su espíritu decidió permanecer conmigo. Si acepto el descanso final, él también será liberado. ¿Qué pasará si no realizo el ritual? La expresión de Eduardo se ensombreció. Eventualmente perderé el control sobre mi presencia. Me convertiré en una entidad malévola que atormentará a cualquiera que viva en esta casa. Tu familia estará en peligro real. ¿Y si vendemos la casa y nos vamos? La maldición seguirá afectando a cualquiera que viva aquí, y mi degradación continuará hasta que me convierta en algo verdaderamente peligroso. Permanecimos en silencio durante varios minutos. Eduardo esperaba pacientemente mi respuesta,
mientras Maximiliano ronroneaba suavemente a sus pies. ¿Cuándo debe realizarse el ritual?, pregunté finalmente. En la próxima luna nueva. Es cuando la barrera entre mundos es más débil. Eso es en 3 días. ¿Hay riesgo para mi familia durante el ritual? Ninguno, si se realiza correctamente. De hecho, una vez completado, esta casa se convertirá en un hogar verdaderamente pacífico para ustedes. Necesito pensarlo y hablar con Elena. Por supuesto. Pero Carlos, Eduardo se inclinó hacia adelante. Quiero que sepas que si decides ayudarme tendrás mi gratitud eterna. Y si decides no hacerlo, entenderé tu decisión. Eduardo y Maximiliano comenzaron a desvanecerse lentamente. Martina me ha ayudado mucho durante estas semanas, dijo antes de desaparecer completamente. Es una niña muy especial. Dale las gracias de mi parte. Al día siguiente le conté a Elena sobre mi conversación con Eduardo. También le mostré todos los documentos y evidencias que había encontrado en la habitación secreta del sótano. Necesitaba que entendiera completamente la situación antes de tomar una decisión final. Así que, básicamente, resumió Elena después de revisar todo, tenemos 3 opciones: realizar el ritual y ayudar a Eduardo a encontrar descanso, vender la casa y dejar que el problema se vuelva peor para la próxima familia, o no hacer nada y arriesgarnos a que Eduardo se vuelva peligroso. Esa es una manera precisa de verlo, confirmé. ¿Y si realizamos el ritual? ¿Tu única responsabilidad será asegurar que nadie más use estos rituales peligrosos? Según Eduardo, sí. Viviríamos normalmente, pero yo tendría la obligación de proteger este conocimiento. Elena se quedó pensativa durante largo tiempo. ¿Qué dice tu instinto? Que Eduardo es genuino. No siento malicia en él, solo una desesperación profunda y una soledad terrible. Ha estado atrapado durante casi 80 años, Carlos. Eso es más tiempo del que mi abuelo vivió. Decidimos hablar con las niñas sobre la situación, adaptando la explicación a sus edades. Sofía, con sus 12 años, pudo entender la mayoría de los conceptos. Así que el señor Eduardo no es malo, solo está atrapado, resumió. Exactamente, confirmó Elena. ¿Y si papá lo ayuda, él se irá y podremos vivir normalmente? Eso es lo que esperamos. Martina tenía una perspectiva diferente. Eduardo me dijo que no quiere asustarnos más. Dice que está muy triste por hacer que ustedes se preocupen. ¿Habló contigo sobre el ritual?, preguntó Elena. Sí, me dijo que si papá decide ayudarlo, él estará muy agradecido, pero que si papá decide que es muy peligroso, él entenderá. Esa tarde, mientras las niñas jugaban en el jardín, Elena y yo revisamos una vez más todos los detalles del ritual. Las instrucciones eran específicas, pero no parecían particularmente peligrosas. El ritual requería que se realizara en el ático, en el lugar exacto donde Eduardo había muerto. Necesitaba varios elementos: velas específicas, sal marina y un objeto personal que hubiera pertenecido a Eduardo. También requería que yo recitara una serie de palabras en latín mientras quemaba una página específica del diario original de Eduardo. No parece muy complicado, observó Elena. El señor Martínez mencionó que su padre había guardado algunos objetos personales de Eduardo. Podríamos preguntarle si aún los tiene. Visitamos al señor Martínez esa tarde. Efectivamente, todavía conservaba una caja con pertenencias de Eduardo que su padre había guardado como evidencia. Esperaba que vinieran por esto, dijo, entregándome una pequeña caja de madera. Su padre me dijo antes de morir que algún día alguien de la familia vendría por estas cosas. Dentro de la caja había un reloj de bolsillo, una pluma estilográfica y un anillo con las iniciales E.S. grabadas. ¿Su padre creía en lo sobrenatural?, preguntó Elena. Al principio no, respondió el señor Martínez, pero después de investigar la muerte de Eduardo y de escuchar los reportes de las familias que vivieron en la casa posteriormente, llegó a la conclusión de que había cosas que la ciencia no podía explicar. ¿Alguna vez habló sobre el ritual? Me dijo que había encontrado el libro que Eduardo usó para el ritual original. Lo había quemado inmediatamente, pero no antes de copiar las instrucciones para el contrarritual. Dijo que alguien de la familia eventualmente lo necesitaría. Regresamos a casa con la caja de pertenencias de Eduardo. Esa noche, durante la cena, tomamos la decisión final como familia. Creo que debemos ayudar a Eduardo, dijo Sofía. No es justo que esté atrapado por un error que cometió cuando era joven. Yo también creo que debemos ayudarlo, agregó Martina.
Es muy triste estar solo tanto tiempo. Elena asintió. Si estamos todos de acuerdo, y si Carlos está seguro de que puede hacerlo de manera segura, creo que es lo correcto. Está decidido entonces, dije. Mañana por la noche realizaremos el ritual. Esa noche, Eduardo apareció en mi habitación. No dijo nada, solo asintió una vez con una expresión de profunda gratitud antes de desvanecerse. La tarde previa al ritual, una sensación de nerviosismo llenó la casa. Aunque habíamos tomado la decisión, todos sentíamos la magnitud de lo que estábamos a punto de hacer. Era irreversible. Una vez que comenzara el ritual no habría manera de detenerlo. Elena había preparado una cena especial, como si fuera una ocasión importante. En cierto modo, lo era. Esa noche cambiaría todo para nuestra familia y para Eduardo. Durante la comida, Martina hizo una pregunta que no habíamos considerado. ¿Qué pasa si extrañamos a Eduardo después de que se vaya? La pregunta nos sorprendió a todos. A pesar del miedo y la incomodidad que habían causado los fenómenos paranormales, era cierto que Eduardo se había convertido en parte de nuestras vidas diarias. ¿Tú lo extrañarías?, preguntó Elena gentilmente. Un poco, admitió Martina. Es muy educado y me cuenta historias interesantes, pero también sé que está muy triste y quiere descansar. Creo que es normal sentir eso, dije. Eduardo ha sido parte de esta casa durante casi 80 años. En cierto modo, es como despedirse de un miembro de la familia. Sofía había estado callada durante la mayor parte de la cena. Finalmente habló. Papá, ¿estás seguro de que no te pasará nada malo durante el ritual? He leído las instrucciones docenas de veces, cariño. No hay nada que indique peligro para la persona que realiza el ritual. Pero ¿cómo podemos estar seguros? Eduardo cometió un error con su ritual. ¿Qué pasa si nosotros también cometemos un error? Era una preocupación válida. La diferencia es que Eduardo estaba improvisando con conocimiento incompleto. Expliqué. Nosotros tenemos las instrucciones exactas para el contrarritual, probadas y verificadas por personas que entendían completamente las consecuencias. Además, agregó Elena, no hacer nada también es una elección que conlleva riesgos. Eduardo mismo dijo que eventualmente perdería el control. Después de la cena, mientras Elena ayudaba a las niñas con su tarea, fui al ático para una última conversación con Eduardo antes del ritual. Lo encontré sentado en su silla, con Maximiliano en su regazo. Se veía más sólido que nunca, como si la proximidad del ritual le hubiera dado más fuerza. ¿Estás preparado?, preguntó. Creo que sí, pero tengo una pregunta final. ¿Estás absolutamente seguro de que este es el único camino? Eduardo asintió solemnemente. He tenido casi 80 años para considerarlo, Carlos. He explorado cada posibilidad, cada alternativa. Este ritual es la única manera de romper la maldición que me ata a este lugar. ¿Y no hay absolutamente ningún riesgo para mi familia? Ninguno. El ritual está diseñado específicamente para liberar a la entidad atrapada sin dañar a los vivos. Tu única responsabilidad posterior será proteger este conocimiento. ¿Qué significa exactamente ser el guardián? Significa que si alguna vez alguien busca este tipo de rituales, serás responsable de disuadirlos, o si es necesario, de interferir para prevenir que cometan mi mismo error. ¿Cómo sabré si alguien está buscando estos rituales? Desarrollarás una sensibilidad hacia este tipo de actividades. Es parte de la responsabilidad que asumes. No es una carga terrible, Carlos. En mis investigaciones he aprendido que estos incidentes son extremadamente raros. Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana. Mañana por la noche, después de casi 80 años, finalmente podré reunirme con mi familia en el más allá. No puedes imaginar lo que significa para mí. ¿Has podido ver a tu familia durante todo este tiempo? No. La maldición me ha mantenido completamente aislado. No he podido contactar a nadie que haya fallecido desde que realicé el ritual original. He estado completamente solo excepto por Maximiliano. El gato maulló suavemente como respuesta a su nombre. ¿Maximiliano también ha estado atrapado todo este tiempo? Él eligió quedarse conmigo. Podría haber partido en cualquier momento, pero decidió acompañarme en mi aislamiento. Es el amigo más leal que alguien podría pedir. Esa noche, antes de dormir, Elena y yo repasamos una última vez el plan para el día siguiente. Las niñas permanecerían en sus habitaciones durante el ritual, con instrucciones específicas de no salir sin importar lo que escucharan. ¿Cuánto tiempo durará?, preguntó Elena.
Según las instrucciones, no más de 1 hora. El proceso actual del ritual es relativamente corto, pero puede haber efectos residuales mientras la energía se estabiliza. Y después, esperamos que tengamos una casa normal y una familia normal. Elena se acurrucó contra mí. Sabes que estoy orgullosa de ti por decidir ayudarlo, ¿verdad? No todos tendrían el valor de hacer lo que estás haciendo. No estoy seguro de que sea valor, admití. Creo que es simplemente lo correcto. La noche de la luna nueva llegó con un cielo despejado y una quietud inusual en el aire. Incluso los sonidos normales del campo parecían apagados, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento. Después de la cena, Elena llevó a las niñas a sus habitaciones y les explicó una vez más que no debían salir sin importar lo que escucharan. Sofía parecía nerviosa pero determinada, mientras que Martina estaba sorprendentemente tranquila. Eduardo dice que todo va a estar bien, le dijo a Elena mientras la arropaba. Dice que después de esta noche, finalmente podrá descansar. A las 11 de la noche, comencé los preparativos. Llevé al ático todos los elementos necesarios. Las velas específicas que había conseguido en una tienda especializada en la ciudad capital, sal marina pura, el reloj de bolsillo de Eduardo y las páginas del ritual copiadas meticulosamente del diario original. Dispuse las velas en un círculo alrededor de la silla donde Eduardo había muerto, exactamente como indicaban las instrucciones. La sal marina formó un círculo más amplio alrededor de las velas. Coloqué el reloj de bolsillo en el centro exacto del círculo. Eduardo apareció cuando terminé los preparativos. Se veía más sólido que nunca, casi como si fuera una persona real parada frente a mí. «Está perfecto», dijo, observando la disposición. «Has seguido las instrucciones exactamente. ¿Estás listo?», pregunté. «He estado listo durante casi 80 años». Maximiliano apareció y se sentó fuera del círculo de sal, observando con esos ojos amarillos intensos. Encendí las velas en el orden específico indicado en las instrucciones, comenzando por el norte y moviéndome en sentido horario. Con cada vela que encendía, la temperatura de la habitación bajaba gradualmente. Cuando todas las velas estuvieron encendidas, tomé la página específica del diario que debía quemarse durante el ritual. Eduardo se posicionó en el centro del círculo, de pie junto a su reloj de bolsillo. «Cuando comiences a recitar», me instruyó, «no te detengas sin importar lo que veas o escuches. El ritual debe completarse de una sola vez». Asentí y comencé a leer las palabras en latín. Mi pronunciación no era perfecta, pero había practicado durante días. Las palabras fluían con una cadencia extraña que parecía resonar en el aire mismo. Spiritus Vinctus, Tempus Liberationis Adest, per sanguinem familiae, per voluntatem puram, per sacrificium amoris, te libero. A medida que recitaba, las llamas de las velas comenzaron a crecer, proyectando sombras danzantes en las paredes. El aire se espesó hasta volverse casi tangible, y un viento suave pero constante comenzó a circular por la habitación. Eduardo comenzó a brillar con una luz suave y dorada. Su expresión era de profunda paz mientras las palabras del ritual lo rodeaban. Per crucem temporis, per pondus solitudinis, per misericordiam familiae, ego te absolvo. En este punto del ritual, debía quemar la página del diario. La acerqué a una de las velas y se encendió inmediatamente, pero en lugar de quemarse normalmente, la página se consumió con una llama azul brillante que iluminó toda la habitación. El viento se intensificó y pude escuchar voces susurrando en idiomas que no reconocía. Eduardo estaba ahora completamente rodeado de luz dorada, y por primera vez desde que lo había conocido, sonreía. Per aeternitatem amoris, per requiem animae, per pacem quam meritus es, libero te. Con las palabras finales, la habitación se llenó de una luz cegadora. El viento se convirtió en un rugido ensordecedor, y sentí como si toda la casa temblara en sus cimientos. Luego, silencio absoluto. Las velas se habían apagado todas simultáneamente. La habitación estaba en completa oscuridad excepto por la luz de la luna que entraba por la ventana. El aire había vuelto a la temperatura normal, y el olor a flores marchitas había desaparecido completamente. Encendí mi linterna y examiné el círculo. Las velas estaban intactas pero apagadas. La sal permanecía en su lugar.
El reloj de bolsillo de Eduardo estaba exactamente donde lo había colocado, pero Eduardo y Maximiliano habían desaparecido. En el lugar donde Eduardo había estado parado, encontré algo que no había estado allí antes, una fotografía antigua. La imagen mostraba a un joven Eduardo Santana sonriendo junto a un gato negro, ambos parados frente a nuestra casa cuando era nueva y estaba recién construida. En el reverso de la fotografía, había una nota escrita en la letra elegante de Eduardo. Gracias, Carlos. Finalmente estoy en casa. Eduardo y Maximiliano. La mañana siguiente trajo cambios inmediatamente perceptibles. La casa se sentía diferente, más ligera, más cálida, más acogedora. Era como si un peso que no habíamos notado conscientemente hubiera sido levantado de nuestros hombros. Elena fue la primera en comentarlo durante el desayuno. ¿Sienten eso? La casa se siente normal. Tenía razón. Por primera vez desde que nos habíamos mudado, la casa se sentía como un verdadero hogar. La luz del sol entraba más brillantemente por las ventanas, los sonidos cotidianos se escuchaban más claros, y había una sensación general de paz que impregnaba cada habitación. ¿Eduardo se fue?, preguntó Martina, aunque por su tono parecía que ya sabía la respuesta. Sí, cariño. Él y Maximiliano finalmente encontraron descanso. Me alegro por él, dijo con sinceridad. Estaba muy triste de estar solo tanto tiempo. Durante los días siguientes, realicé pequeñas pruebas para confirmar que Eduardo realmente había partido. Subí al ático a diferentes horas, incluyendo las 2:15 de la madrugada, cuando solían comenzar los ruidos. Silencio completo. La temperatura del ático se mantuvo normal y constante. El olor a flores marchitas nunca regresó, y por primera vez desde nuestra llegada, el ático se sintió como cualquier otra habitación de la casa, un espacio vacío esperando ser utilizado. Elena sugirió convertir el ático en un estudio de arte para Sofía, quien había mostrado interés en la pintura. La idea nos entusiasmó a todos. Sería una manera perfecta de transformar ese espacio de tantos recuerdos inquietantes en algo positivo y creativo. Los vecinos también notaron el cambio. La señora García, quien había sido tan evasiva en nuestro primer encuentro, apareció en nuestra puerta con una bandeja de galletas caseras. No sé qué hicieron, dijo con una sonrisa genuina, pero algo ha cambiado en el barrio. Se siente más tranquilo. El señor Martínez vino a visitarnos una semana después del ritual. Su primera pregunta fue directa. ¿Funcionó? Completamente, le confirmé. Eduardo y Maximiliano encontraron la paz que buscaban. El anciano asintió con satisfacción. Mi padre estaría complacido. Siempre se sintió mal por no poder ayudar a Eduardo cuando estaba vivo. ¿Qué debo hacer con toda la documentación y los objetos relacionados con los rituales?, pregunté. Guárdalos de manera segura, aconsejó. Como guardián, es tu responsabilidad preservar esta información en caso de que alguna vez sea necesaria, pero también asegurar que no caiga en las manos equivocadas. Construí una caja fuerte especial en el sótano donde guardé todos los documentos, diarios y objetos relacionados con Eduardo y los rituales. La sellé con una combinación que solo Elena y yo conocemos, y documenté todo meticulosamente en caso de que algún día necesite pasar esta responsabilidad a otra persona. La habitación secreta del sótano la convertimos en un área de almacenamiento normal, después de remover todas las fotografías y pertenencias de Eduardo. Era importante para nosotros reclamar cada espacio de la casa y llenarlo con nuestros propios recuerdos y experiencias. Un mes después del ritual, las niñas ya habían comenzado a invitar amigos a casa. La casa que una vez había intimidado a los vecinos, ahora se había convertido en un lugar donde los niños del barrio querían pasar tiempo. Es extraño, comentó Sofía una tarde mientras sus amigas jugaban en el jardín, pero siento como si Eduardo todavía estuviera aquí a veces, no de manera fantasmal, sino como si fuera parte de la historia feliz de la casa. Elena y yo intercambiamos miradas. Había algo hermoso en la perspectiva de Sofía. Eduardo había sido parte de la casa durante casi 80 años. De alguna manera, era apropiado que su memoria permaneciera como parte de la historia del lugar, pero ahora como una presencia tranquila y benevolente, en lugar de una inquietante. 6 meses después del ritual, nuestra vida había encontrado un ritmo completamente normal. La casa se había convertido en el verdadero hogar que habíamos esperado cuando nos mudamos.
Las niñas prosperaban en sus nuevas escuelas. Elena había comenzado un jardín hermoso donde antes había estado el césped descuidado, y yo había establecido mi oficina en lo que anteriormente había sido el área más fría del ático. La transformación era notable. Donde una vez había habido sombras inquietantes y temperaturas inconsistentes, ahora había espacios llenos de vida y actividad familiar. El ático se había convertido en el estudio de arte de Sofía, lleno de lienzos, pinceles y la luz brillante que entraba por las ventanas que habíamos agrandado. Martina, quien había sido la más conectada con Eduardo, ocasionalmente mencionaba que podía sentir que él estaba feliz, no como una presencia fantasmal, sino como una sensación general de bienestar que asociaba con su memoria. «Creo que Eduardo está con su familia ahora», me dijo una tarde mientras jugábamos en el jardín. «Ya no está triste». «¿Cómo lo sabes?», pregunté con curiosidad. «Porque la casa se siente contenta. Antes se sentía triste, como Eduardo. Ahora se siente feliz, como nosotros». La sabiduría infantil a veces es la más profunda. Los vecinos se habían vuelto genuinamente amigables. Organizábamos barbacoas en el jardín trasero. Las niñas tenían sleepovers con sus nuevas amigas. Y Elena había formado un grupo de lectura con otras madres del barrio. La casa que una vez había sido evitada, ahora era el centro de muchas actividades comunitarias. El señor Martínez se había convertido en una especie de abuelo adoptivo para las niñas. Venía regularmente a almorzar los domingos y les contaba historias sobre la historia del pueblo, historias normales sobre familias y tradiciones, no sobre fantasmas y rituales. Durante una de estas visitas, me preguntó sobre mi rol como guardián. ¿Has tenido alguna responsabilidad especial desde el ritual? Curiosamente, sí, le conté. Hace 2 meses recibí un email extraño de alguien en otra ciudad preguntando sobre rituales de inmortalidad. Algo en el mensaje me alertó inmediatamente. ¿Qué hiciste?, le respondí con información sobre los peligros de ese tipo de prácticas. Le conté la historia de Eduardo sin revelar detalles específicos. El hombre decidió abandonar sus investigaciones. Así que tu nueva sensibilidad está funcionando. Parece que sí, es extraño, pero puedo detectar cuando alguien está buscando ese tipo de conocimiento peligroso. Y hasta ahora, he podido disuadir a las pocas personas que han hecho consultas. La responsabilidad era real pero no onerosa. Era como tener una antena especial sintonizada a una frecuencia muy específica y rara. La mayoría del tiempo, no tenía ningún efecto en mi vida diaria. Elena había comenzado a escribir sobre nuestra experiencia, no para publicar, sino como una manera de procesar todo lo que habíamos vivido. Su relato se estaba convirtiendo en una hermosa reflexión sobre la familia, la compasión y la importancia de ayudar a otros, incluso cuando esos otros no son exactamente lo que esperamos. ¿Alguna vez te arrepientes de haber realizado el ritual?, me preguntó una noche mientras revisaba sus escritos. Nunca, respondí sin dudar. Fue lo correcto. Eduardo necesitaba ayuda y nosotros pudimos dársela. Ahora él está en paz. Nosotros tenemos un hogar hermoso, y el pueblo está libre de una presencia que eventualmente se habría vuelto problemática. ¿Y la responsabilidad de guardián? Es pequeña comparada con lo que ganamos. Además, siento que es una manera de honrar la memoria de Eduardo. Él cometió un error terrible en su juventud, pero no era una persona malvada. Proteger a otros de cometer el mismo error parece una manera apropiada de recordarlo. Una noche, exactamente 1 año después del ritual, subí al ático, ahora el brillante estudio de arte de Sofía, y me senté en el lugar donde había estado la silla de Eduardo. No había ninguna presencia, ninguna sensación sobrenatural, solo la satisfacción tranquila de saber que habíamos hecho algo bueno. En la pared, Sofía había colgado una de sus pinturas más recientes, una imagen de nuestra casa bajo un cielo azul brillante, con toda la familia jugando en el jardín. En una esquina pequeña de la pintura, casi escondida entre las flores, había pintado un gato negro durmiendo pacíficamente bajo la sombra de un árbol. Cuando le pregunté sobre el gato, sonrió. «Es Maximiliano. Pensé que debería estar en el retrato de nuestra casa. Él también fue parte de nuestra historia». 2 años después del ritual, nuestra historia con Eduardo Santana se había convertido en parte de la narrativa familiar de una manera completamente positiva, no como una experiencia traumática que habíamos sobrevivido,
sino como un capítulo importante en el cual habíamos podido ayudar a alguien que verdaderamente lo necesitaba. Las niñas habían crecido con una perspectiva única sobre la vida, la muerte y la compasión. Sofía, ahora de 14 años, había desarrollado un interés en la historia local y había escrito un ensayo para la escuela sobre la importancia de preservar las historias familiares. Martina, de 10 años, había mantenido su sensibilidad especial, pero ahora la canalizaba hacia ayudar a otros niños que se sentían diferentes o incomprendidos. Eduardo me enseñó que a veces las personas necesitan ayuda de maneras que no esperamos, me dijo Martina durante una conversación sobre por qué había decidido ser voluntaria en el centro comunitario local, y que ser diferente no te hace malo. Mi rol como guardián se había establecido de manera natural. Había ayudado a 3 personas más durante esos 2 años. Todas habían contactado conmigo de maneras diferentes, pero todas buscando información sobre rituales similares al que Eduardo había usado. En cada caso, había logrado disuadirlas compartiendo la historia real de las consecuencias. Elena había terminado su relato escrito y había decidido guardarlo junto con la documentación de Eduardo. Tal vez algún día nuestros nietos necesiten entender esta historia, había dicho. La casa se había convertido en un verdadero pilar de la comunidad. Habíamos organizado festivales de jardín, reuniones de vecinos, y Elena había establecido una pequeña biblioteca comunitaria en lo que antes había sido la habitación secreta del sótano. El señor Martínez, ahora de 82 años, seguía siendo un visitante regular. Una tarde, mientras las niñas jugaban en el jardín, me hizo una observación profunda. ¿Sabes qué es lo más notable de toda esta historia, Carlos? ¿Qué es eso? Que al final, se trató del amor. Eduardo necesitaba amor y compasión para encontrar paz. Tu familia tenía amor suficiente para dárselo, incluso a alguien que no conocían y que inicialmente los asustaba. Tenía razón. La experiencia completa había sido, fundamentalmente, sobre el amor conquistando el miedo y la compasión, superando la incomodidad. ¿Crees que hay una lección más amplia en esto? Pregunté. Creo que hay muchas lecciones, pero la principal es que a veces, ayudar a otros requiere que hagamos cosas que inicialmente nos parecen imposibles o atemorizantes. Pero cuando actuamos desde el amor en lugar del miedo, a menudo descubrimos que somos más valientes y capaces de lo que creíamos. Durante mi última visita al ático esa tarde, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. La habitación estaba llena de la luz dorada del atardecer. Las pinturas de Sofía llenaban las paredes, y se podía escuchar la risa de las niñas desde el jardín. Eduardo Santana había estado atrapado en esta habitación durante casi 80 años, pero ahora el espacio rebosaba de vida, creatividad y alegría. Era la transformación perfecta, de un lugar de tristeza y aislamiento a uno de expresión artística y felicidad familiar. En mi escritorio, guardaba la fotografía que Eduardo había dejado después del ritual. La miraba ocasionalmente, no con nostalgia por los eventos sobrenaturales, sino con satisfacción por el bien que habíamos podido hacer. La historia nos había cambiado a todos, pero de maneras positivas. Habíamos aprendido que el valor viene en muchas formas, que la familia puede extenderse más allá de las líneas de sangre tradicionales, y que a veces las experiencias más atemorizantes pueden llevarnos a los actos más significativos de nuestras vidas. San Cristóbal se había convertido en nuestro hogar verdadero. Las niñas no podían imaginar vivir en ningún otro lugar. Elena había establecido raíces profundas en la comunidad, y yo había encontrado tanto propósito profesional como personal en mi nueva vida. Cuando la gente nos preguntaba sobre vivir en la casa embrujada, sonreíamos y explicábamos que ya no estaba embrujada, que había sido sanada por el amor y la comprensión. Algunos creían la historia, otros la consideraban imaginación, pero todos podían ver que éramos una familia feliz viviendo en una casa llena de paz. Eduardo Santana había encontrado finalmente el descanso que había buscado durante casi 80 años. Nosotros habíamos encontrado un hogar que nunca habríamos imaginado, y el pueblo de San Cristóbal había recuperado una de sus casas más hermosas, como un lugar de alegría en lugar de misterio. Reflexioné esa tarde dorada, exactamente como debían terminar las historias de fantasmas, no con terror continuo, sino con sanación, comprensión y amor triunfando sobre la soledad y el miedo. En el jardín,
Elena llamaba a las niñas para la cena, Sofía guardaba sus pinturas, Martina recogía sus juguetes, y la casa se preparaba para otra noche tranquila de vida familiar normal. Pero ahora, cuando escuchaba esos sonidos cotidianos, también escuchaba algo más: el eco de la gratitud de Eduardo, la satisfacción de Maximiliano, y la paz profunda que viene de saber que habíamos convertido nuestra casa no solo en un hogar para nosotros, sino en un lugar de sanación para todos los que la habían necesitado. Era un legado del cual estar orgullosos, y una historia que esperaba pasar a las generaciones futuras, no como una advertencia, sino como un ejemplo de lo que es posible cuando elegimos el amor sobre el miedo, la compasión sobre la indiferencia, y la ayuda sobre la huida. El hombre del sombrero con el gato negro había encontrado finalmente su camino a casa, y nosotros habíamos descubierto que, a veces, ayudar a otros a encontrar su camino es exactamente como encontramos el nuestro.